La profecía, la historia, los acontecimientos a través del tiempo han demostrado la confiabilidad de la Biblia. Han demostrado que podemos creer en lo que leemos, que podemos creer en lo que Dios nos expresa a través de estos escritos. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales de indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Todos los cristianos, todos los que estudiamos y leemos la Biblia, en algún momento nos encontramos con pasajes o versículos que son difíciles de entender. Cuando abordamos estos pasajes difíciles de la Biblia, mostramos realmente cuál es nuestra intención, cuál es nuestro interés para con la Biblia. Si es que realmente quieres aprender, si es que realmente quieres dejar que el Espíritu Santo te enseñe, o por el contrario, quieres que la Biblia ratifique tus ideas egoístas y vanas. Algunos pensadores, algunas personas estudiosas dicen que no creen en la Biblia por la razón de que ésta se contradice, que en algunos pasajes dice una cosa y en otros dice otra, pero no es así. Y esto es debido a la dificultad que se presenta para entender dichos versículos. Pero Dios nos ha dado el entendimiento y la sabiduría para poder entender y explicar estos versículos un tanto difíciles. Debemos tener en cuenta algunos factores para poder entender la Biblia. No solo los pasajes difíciles, sino entender la Biblia en su complejidad. Primero que todo, la Biblia originalmente no fue escrita ni en inglés ni en español. Fue escrita en arameo, hebreo y griego. Segundo, aparte de que fue escrita en otro idioma, cada autor tenía su forma de hablar, tenía su forma de expresar. La mayoría de estos no eran expertos plasmando sus ideas en papel. Como por ejemplo Pedro era un pescador, David era un pastor y después pasó a ser rey, Lucas era un médico, Pablo era un erudito, Moisés fue casi el rey de Egipto. Debemos tener en cuenta quién escribe qué cosa. Debemos enmarcarnos en su contexto histórico para poder entender mejor. Como por ejemplo en la Biblia se menciona mucho la salida de sol. Cuando leemos esto podemos pensar que los escritores están dando a entender la naturaleza o el movimiento que tiene el universo. Pero no es así. Los escritores cuando quieren decir la salida del sol es cuando termina o comienza un día. Vemos como algo tan sencillo se nos puede complicar si no nos enmarcamos o no nos ponemos en el zapato de la persona que lo escribió. ¿Con qué intención la escribió? ¿A quién se lo escribió? Ahora, algunas discrepancias o algunas confusiones o dificultades para entender un versículo o pasaje fueron creadas por los mismos traductores. Como ya lo habíamos mencionado antes, no tenemos la Biblia escrita originalmente ni al español ni al inglés. Tuvo que ser traducida a diferentes idiomas y por último al español, nuestro idioma. Pero recordemos que fácilmente una palabra de la Biblia puede tener 4, 5, 6, 7 o más significados. El traductor toma el significado que para él se acopla más a lo que está leyendo, pero puede que para su contexto otro significado fuera mejor. Los traductores no hacían esto por voluntad, no se equivocaban por mala fe. Por el contrario, emplearon sus dones, emplearon su conocimiento para traducir la Biblia y para que más personas la leyeran. Solamente que debemos tener en cuenta este aspecto al leer la Biblia. Debemos ser honestos y cuidadosos al momento de abarcar la Biblia, al momento de estudiar la Biblia y más aún al momento de leer e intentar interpretar los versículos y pasajes difíciles. No debemos distorsionar lo que leemos, no debemos cambiar lo que se está interpretando. Algunas veces para apoyar o para argumentar ideas propias cambiamos el significado de la Biblia. Y no se debe hacer. Cuando vayamos a leer la Biblia, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, pero vayamos de una manera imparcial. Dejemos nuestras ideas, prejuicios, preconceptos a un lado y dejemos que sea la misma Biblia la que se interprete y la que se explique por sí sola. Además, cuando le vayas a hablar a otra persona, genera confianza de que tú le hables de la misma Biblia, que sea la misma Biblia la que se explique, más no tus propias
propios conceptos, tus propios argumentos. Debemos ser humildes cuando estamos aprendiendo de la Biblia o la enseñamos. El orgullo nos impide apreciar las ideas o las enseñanzas de otras personas. Pero a veces ese mismo orgullo nos dice que no necesitamos nada de los demás, que no necesitamos aprender nada porque ya todo lo sabemos. Y no es así. Debemos ser humildes porque necesitamos siempre aprender. Necesitamos siempre de Jesús, necesitamos siempre de su palabra. La humildad expande el conocimiento. El orgullo no te permite crecer. Ahora, los pasajes difíciles, los versículos un poco complejos, no es que Dios los inspiró mal, no es que Dios los transmitió mal. No, lo que pasa es que nosotros los interpretamos de una manera equivocada. Como les decía, vamos con preconceptos, vamos con prejuicios, vamos con ideas individuales que nos impide ver qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, qué es lo que Dios nos quiere mostrar, qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos de lo que estamos leyendo. Cuando no entendamos un versículo, cuando no entendamos algo difícil de la Biblia, hagamos lo que hizo el profeta Daniel. Le pidió al Espíritu Santo que le dijera qué era lo que él quería transmitirle a Daniel. Hagamos lo mismo. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a entender estos escritos. Cuando se abre la Biblia sin oración, cuando se abre la Biblia sin reverencia, cuando nuestros pensamientos o ideas nos desvían de Dios, cuando no andamos según su voluntad, el intelecto al leer la Biblia queda envuelto en dudas. En vez de encontrar soluciones, encontramos más incógnitas, más problemas, y puede alimentarse el escepticismo, puede aumentar la falta de fe. Dejemos estas cosas a un lado, dejemos el orgullo, dejemos los prejuicios, dejemos los preconceptos, vayamos alineados con Dios, pidamos su sabiduría, tengamos reverencia, disciplina al leer la Biblia. Solo así podemos entender lo que Dios nos quiere decir. La invitación es para que todos nosotros usemos estos métodos, estos pequeños tips para leer la Biblia. Dios quiere hablarnos, Dios quiere transmitirnos su voluntad y es por medio de la Biblia que la vamos a encontrar. Recuerda comentarnos qué fue lo que más te gustó del repaso de la lección de esta semana. Que Dios te bendiga y no olvides sonreír.